Bien, ¿qué es economía? Bueno, economía es oferta, es demanda, son mercados, producción, la inflación, las tasas de interés, la apertura comercial. Han estado escuchando cómo está el tema del Tratado de Libre Comercio, que ahora se le conoce como TEMEC. ¿Sí? ¿Han estado al tanto de esa parte? Bueno, sé que se firmó, pero no he leído qué se firmó. Bueno, por ejemplo, la apertura comercial es al final del camino el objetivo de lograr que haya un mayor acercamiento de bienes y servicios a la población, ¿no? Y evidentemente todo esto da como beneficio el poder el poder participar, ¿no? En una situación en la que al haber más comercio, pues se generan más ventas, las empresas venden, las empresas crecen, y una empresa que crece, ¿qué necesita? Pues necesita insumos, necesita mano de obra, ¿no? Entonces, la apertura comercial viene a ser una parte muy importante en cualquier economía, para que tenga un mayor crecimiento, ¿no? Entonces, hoy en día estamos en ese tema, mucho se está discutiendo, mucho se está diciendo alrededor del nuevo tratado. Por ejemplo, el presidente de la Coparmex decía el día de ayer que hemos cedido demasiado en muchos aspectos. Por ejemplo, ayer mismo en las noticias, en el Financiero, decía que lo que es el acero que se utilizará para la fabricación de vehículos, que es uno de los segmentos de la economía más dinámicos que hemos tenido en los últimos, ¿qué les gusta? 20, 30 años, que evidentemente pues eso tiene un impacto, ¿no? En temas de, por ejemplo, los precios más bien diría los aranceles, en el tema de aluminio, en el tema de alimentos. México, la economía mexicana es altamente exportadora en alimentos, ¿no? Por ejemplo, está el tema del aguacate. El aguacate es un producto agrícola exitosísimo, ¿no? Y que, bueno, ahí alrededor del aguacate, pues se pudiera estar generando muchos agronegocios interesantes, ¿no? O sea, empezar a procesar el aguacate en guacamole o en salsas, etcétera, ¿no? Al final del camino. Bueno, esa es la apertura comercial. La eficiencia industrial, pues y vuelvo a tomar como ejemplo la industria automotriz, que es un ejemplo muy claro de lo que es una actividad o un segmento económico que ha tenido un alto dinamismo, y les decía yo, en los últimos 20, 30 años, con un crecimiento muy bueno, y donde hay zonas específicas donde se nota y se percibe una mejora en la calidad de vida de la población. Por ejemplo, todo lo que es el corredor industrial automotriz, ¿no? Que va del Estado de México, ahí en Cuautitlán, ¿no? Por ejemplo, Ford. Recuerden que General Motors estaba ahí en Polanco, ahí en Cervantes, entre Cervantes y, ¿qué era? Homero. Ya no me acuerdo, ¿no? Tenían la planta una planta muy importante ahí, que ya después ya la quitaron, y bueno, es donde se ubican hoy pues, algunos centros comerciales importantes. Pero bueno, partiendo del Estado de México hacia arriba, vamos pasando por Querétaro, vamos pasando por Guanajuato, San Luis Potosí, sí, Silao, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco una parte de Jalisco, bueno, pasando por Coahuila, ¿no? La planta Ford en Chihuahua. Y si vemos, el corredor industrial automotriz pues, va al centro del país, ¿no? Y llevar un vehículo, por ejemplo, de Querétaro a la frontera, pues hoy en día es más rápido. Y eso, pues al final del camino, la industria automotriz pues, es un fuerte proveedor de vehículos del mercado más grande del mundo, ¿no? Del mercado norteamericano. Por eso es muy importante todo este tipo de aspectos que ya se negociaron en el TLC. Bueno, ya no es TLC, perdón, TEMEC. ¿Sí? Entonces la eficiencia industrial, les decía, pues viene a ser una cuestión muy importante para el desarrollo económico. Por ejemplo, ustedes lo ven, hay muchas actividades que ya están siendo sustituidas por la automatización, por los robots. Por ejemplo, ahí en la industria automotriz hay muchas empresas que utilizan robots para todos sus procesos. Los robots ya están inclusive incorporándose en el tema financiero. Ya hay robots para hacer trading, ¿no? Ya hay robots para hacer compra-venta de
de instrumentos, ¿sí? Ha habido inclusive anécdotas interesantes de que los robots han tumbado las bolsas porque un robot pues tú lo programas para que empiece a vender en el momento en que el precio del título, el precio de la acción llegue a cierto nivel y en ese momento empieza a hacer ventas o compras, ¿no? Entonces dependiendo de cómo esté programado, pues el robot puede hacer que el índice o el precio pues, suba o baje, ¿no? Entonces es interesante. Pero bueno, así, eso es la actividad económica al final del camino. ¿Es legal? Claro, claro, por supuesto que es legal. Nada más ahí el tema es de que, por ejemplo, antes lo hacía una persona. Sí, una persona decía, voy a vender. Hoy ya, dejas al robot que lo programas para que en el momento que necesites tú hacer compras, porque necesitas inventario de títulos, lo programas para que, pum, empiece a comprar, pum, 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 y ya cuando llega a determinado precio, dices tú, compra en este rango de precio, y ya te detienes, ¿no? Entonces el robot va a estar haciendo ese tipo de actividades, entonces va a ser mucho más eficiente porque no se le va a pasar. ¿Qué lo tienen? ¿Dónde están ya robotizados? ¿Cómo? ¿En dónde ya están robotizados? Muchos bancos de inversión en México ya hay. En México ya hay, por ejemplo, Bancomer debe tener robots para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos ya los grandes bancos ya tienen este tipo de operaciones así con el robot, chip. Muy bien. Análisis económico, la economía es dinámica, depende del país y del momento, o sea, eso lo entienden muy bien, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, vean la economía americana, hoy está pasando por una situación interesante, la economía americana está muy robusta, ayer, por ejemplo, salió la Fed a anunciar que no modifica sus tasas de interés, ¿no? Es un punto importante. El caso de Trump, el impeachment, o sea, que se le está acusando ahí de ciertos delitos para poderlo juzgar y en un momento dado quitar de la presidencia, ¿no? Viene año electoral en Estados Unidos, 2020, es el año en el que se va a votar por la continuidad de Trump o no. Bueno, si es que continúa Trump, que lo más probable es que sí, desde mi punto de vista, va a pasar esta etapa del impeachment bien, se la va a librar, pero bueno, al final del día es un año político, o sea, no deja de tener ahí sus ingredientes que afectan a la parte económica, ¿no? Y si nos vamos a China, igual con el tema del desacuerdo comercial que trae con Estados Unidos, la guerra comercial, ¿sí? ¿No? Y nos vamos, por ejemplo, a países como Argentina, que acaba de entrar un nuevo presidente con corte socialista. Es verdaderamente interesante, ¿no? Que los gobiernos socialistas han metido en verdaderos embrollos a la economía argentina y la gente pues sigue dándoles voto de confianza, ¿no? Es algo muy extraño, ¿no? Podemos irnos a Bolivia con el derrocamiento de Evo Morales y así podemos ir viendo, ¿no? Por eso dice, depende del país y del momento. Es una ciencia social porque tiene que ver con el comportamiento del ser humano. O sea, sin duda. Sí, bueno. Sin duda, y los humanos somos complejos por naturaleza, ¿no? La economía pues, tiene que ver con la micro y con la macro, ¿sí? Ahorita vamos a ¿Qué te que decir del comportamiento de la economía? Ajá. Este año no he escuchado las cifras de Buen Fin. Ya las dieron. ¿Y fue mayor, superior, lo esperado al año pasado? Fue buena. No recuerdo el comportamiento, si fue mayor o menor, no lo recuerdo, pero lo que sí es de que sí hubo una buena derrama de recursos, sí. Aunque qué bueno que lo comentas, es un tema muy interesante porque me voy a regresar a la lámina donde dice, depende del país y el momento. Y entonces, por ejemplo, la situación hoy en día de la economía, pues es que tenemos una baja demanda. Se está vendiendo un poco más. Dice que hubo ventas sí, lo tienes. de un millón de 118 millones.
Pero fue superior, Pero comparado al sí, año pasado, es lo que está el viendo. 2000, ¿qué? Pero dice, supera la meta de 118 millones de pesos. Pues, Supera la en meta ventas a lo de- mejor de hoy mismo, no de este año, pero contra el año pasado. con mercado, con mercado. Porque Sí, lo a que mí dice- y te pregunto porque ¿qué empezó el 16? Porque fue más largo, ¿no? De hecho, siempre No, son- viernes, sábado y domingo fue siempre es lo igual. mismo. No, bueno, pero hubo como algunas estrategias de ciertos comercios de empezar jueves, desde el empezaron el miércoles. jueves en la El mañana. Buen Ah, claro. entró al Buen Fin, Ajá. como tal, pero él empezó su Campaña. fin excelente, su fin, no sé cómo le llamaban, y empezó desde el miércoles. O sea, él no se sumó al No Buen se Fin. sumó, ajá, no se Tienes sumó. razón, yo escuché Y que el Walmart viernes no empezaron. había entrado al Buen Fin, no sé por qué, pero te digo porque a mí me llamó la atención que salí el sábado o domingo, y no había multitudes comprando. Pero qué bueno, es muy buen ejemplo ese que ahorita citaste porque confirma este punto, Sí, ¿no? lo que dices. Depende del país y el Del momento. Y hoy, por ejemplo, la situación económica del país pues no es lo mejor que quisiéramos, ¿no? O sea, estamos pasando Sí, está por una mal. situación complicada, el país está en recesión técnica, ¿no? Mucho desempleo que no se menciona tampoco, ¿no? El desempleo, sí, sí. Ah. A lo mejor no se menciona así como que muy abierto, pero sí en los datos económicos, en lo Es que que, bueno, se ahorita publica. no dice como tal el dato, pero también dice que más de 90,000 empresas se sumaron al Buen Fin. O sea, eso en tendencia, pues por lógica vas a aumentar con respecto al año pasado, ¿no? O sea, más empresas se meten, más aumentas tus ventas, todo, pues obviamente vas a tener mejor resultado que el año pasado. Sí, porque yo no sé cuál es su percepción. En la mía es que no sé, no hubo mucho consumo, ¿eh? No, para mí sí, porque, bueno, yo Es buen estuve, punto, es buen punto. yo sí fui consumidor del Buen Fin y estuve Ah. cazando, la verdad, las Ofertas, sí. pero Pero porque ya necesitaba, y sí me convino. e-commerce o fue en sitio. No, fue Sí. sí, ajá. Y sí veía buena gente. Bueno, yo Sí. sí vi mucha gente y mi hermano que trabaja en una tienda departamental también dijo que el sábado no se daban abasto, pues. O sea que sí había mucha gente. Fíjate que yo vi mucha gente, pero no comprando. O sea, a mí me pareció como era un fin de semana normal, familias turisteando en la plaza comercial, pero no compraban. Fue un sábado o domingo que estuve ahí, y, digo, yo nunca compro, ¿no? Pero no compraban. Yo me preguntaba, bueno, ¿habrá sido un buen fin? Dice que en algunos casos, los primeros días del programa se registró un incremento en la afluencia de compradores a más del 20%. El primer día. El primer día, ajá. Entonces parece que... A lo mejor compraron el primer día, se lo acabaron. Pero bueno, al final del día, como pueden ver, esto lo hace muy interesante porque vamos entendiendo precisamente cómo funciona la economía de un país, ¿no? Bueno, ¿qué es la microeconomía? Son los mercados en particular, las decisiones de personas, familias y empresas. Los ejemplos que ustedes acaban de dar son muy características de lo que es la microeconomía. Carlos dice, bueno, yo sí anduve buscando algunos productos para aprovechar esta situación, ¿no? Y es lo que yo siempre digo, hay quien critica, y con justa razón. Es que es un medio únicamente para vender. Pues sí, pues sí. Y es que así se activa la economía. Pues sí, así es así como se activa la economía, muy buen punto. Sí. ¿No? ¿Me ibas a decir algo? Que, digo, dicho sea de paso, hace unos 2 o 3 años, recuerdo que alguien me había dicho que que realmente no era un gran fin para muchos negocios, que más bien había, donde ellos era buen negocio, cuando ponían sus propias promociones. Por ejemplo, ¿no? El Noches Palacio, eso, ¿no? Esa venta nocturna, Ajá. eso. Ahí sí ponían y convenían las promociones, que en el Buen Fin ponían en oferta todos los productos, o la mayoría de los productos que no se habían vendido durante el año, y ahí era cuando los ponían a un descuento, ¿no? Es que al final de cuentas es una estrategia, ¿no? El comercio que prefiere mejor detener su inventario ahí parado, pues mejor lo sacas, lo mueves y vuelves a
a tener inventario. O sea, eso te está costando, ¿no? Ajá. Cuando lo sacas, obviamente sin malbaratar y recuperas de cierta manera algo de tu inversión, porque también es cierto que antes de noviembre estaba sí detenida, ¿no? Las compras, o sea, sí, no comprabas tanto y si ibas a comprar... Ah, sí, no, por eso el comentario de Ana dice, oye, pues si yo veo que no se ven tanto, o sea, ¿cómo les fue en el Buen Fin? Y yo te digo, a ver, pues vamos a ver, pero por lo que vemos, pues bien. Ahora, les decía yo, al final del camino, el Buen Fin lo que busca es eso, el Buen Fin no es algo altruista, no es algo de que para el bien, no, el Buen Fin da para que podamos incrementar el volumen de ventas. ¿Para qué? Para que las empresas que venden puedan desplazar sus productos y evidentemente una empresa que vende, que genera pues ingresos, genera utilidades y provee ¿qué? Empleo, ¿no? Y ahí viene el tema de la economía y volvemos al tema de la economía, ¿no? Entonces la micro tiene que ver con mercados en particular, por ejemplo, petróleo, zapatos, ropa, alimentos. Sí, a mí me gusta mucho la microeconomía, he estado platicando con muchos tus familiares también. Y yo siento que esto es más importante, el estabilizar la microeconomía, porque si entre nosotros, pongamos familia, ¿no? Primos tienen negocios, si tú les consumes a ellos mismos, de cierta manera el dinero se queda entre ustedes. Nadie te consume a ti, tú le consumes a alguien más, alguien más le consume a él, se va haciendo un círculo y estabilizas un poquito esta parte económica, o sea, esta parte del dinero, ¿no? Y de ahí ya, obviamente, vas a tener salidas de dinero, vas a necesitar otro, sí, o sea, otro lugar donde comprar que no lo tienen en tu círculo, y ahí es cuando ya empiezas a ayudar a la macro. Pero si en esencia tú como familia creas esta microeconomía estable, te va a ayudar muchísimo para tu bienestar económico. Y es lo que yo pienso. No, y bien, y es un buen comentario. Yo te diría que, por ejemplo, una anécdota que de repente se platica, en el pueblo está un poquito detenido el tema económico porque no hay liquidez. Entonces de repente llega un día un viajero, se hospeda en el hotel y le dice cuánto cuesta la noche. No, pues cuesta 100 pesos, te le paga los 100 pesos y entonces el dueño del hotel dice, pues le voy a ir a pagar al carnicero porque ya le debía los 100 pesos y va y le paga, y el carnicero con esos 100 pesos dice, pues voy a ir a pagarle a Lupita que me ha hecho buenos favores y Lupita va y dice, pues voy a ir a pagar a la señora Patty que me hizo mi vestido, y entonces ven ustedes que con esos 100 pesos que llegó, pum, 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 se activó, ¿no? Y así podemos irlo viendo, ¿no? Entonces, al final del camino, sí la microeconomía da ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué es la macro? La macroeconomía son los mercados de forma agregada, es el poder adquisitivo de la sociedad. ¿Por qué fluctúa la actividad económica de un país? Buscar soluciones para incrementar el nivel de vida de la población, y tiene que ver con ¿qué? Con producción, por ejemplo, el PIB. ¿Y el PIB qué es? Pues la suma de toda la producción, ¿no? De todos los que participan en la actividad económica. El empleo, ¿no? Y lo mencionabas hace rato, el empleo, las tasas de desempleo, cuánta gente se está ocupando, la inflación, las finanzas públicas, cuánto dinero se gasta. Por ejemplo, hace algunas semanas veíamos las discusiones alrededor de lo que es el PEF, el presupuesto de egresos de la Federación, cuánto es lo que va a gastar el gobierno en toda la actividad económica. Como podemos ver ahí en ese PEF, pues viene todo lo que es el gasto para los programas sociales, ¿no? Y que muchos estarán de acuerdo y muchos no, pero al final del camino pues es un gasto que va a fluir y que va... Ese dinero, ¿a quién va a llegar? Pues obviamente va a llegar a gente, por ejemplo, de lo que decimos adultos mayores, o va a llegar a lo que se sustituyó como estancias infantiles, etcétera. Y ese dinero pues va a seguir un camino que es precisamente hacia dónde va a llegar, a quién le va a llegar, y luego de ahí para dónde se va, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, micro y macro.
Y dentro del análisis económico, el tomador de decisiones debe estar bien informado. O sea, para que pueda tomar mejores decisiones tiene que tener más conocimiento y mejor información. Pero ¿qué tanto? Porque estábamos viendo que Ajá. para tomar decisiones sí está bien tener un panorama, pero no lo vas a saber todo. Uh-huh. Eso es cierto. Muy buen punto. Y ahí es donde influye tu experiencia, la parte médica para tomar la decisión. Sí. Pero él tienes asesores, ¿no? O sea, la decisión al final la tomas, pero a lo mejor consensada. Sí, pero lo que dice Carlos, y es bien cierto, es muy difícil tener el 100% de los datos, es muy difícil tener el 100% de todo. Y eso porque genera cierta incertidumbre para tomar la decisión. Claro, pero lo que dice Ana también es bien cierto, o sea, en la medida que tengas gente que te esté ayudando a tomar decisiones, pues vas a contar con un nivel adecuado de información para tomar decisiones. Y va a llegar un momento en que la vas a tener que tomar con esa cantidad de datos. Ya no pudiste más. Ya no pudiste más y la tienes que tomar y la vas a tomar. ¿Y qué va a suceder? Pues que con los datos que tú tienes y con los que te vas a ir haciendo, pues tienes que ir viendo si la decisión que tomaste fue la más adecuada o no. ¿Para qué? Pues para que vayas enderezando el rumbo. Es un poquito, por ejemplo, vamos a poner el caso del Titanic, ¿no? El Titanic salió de Londres y iba a Nueva York. Y entonces en el camino se encontró con un iceberg. ¿Pudo haberlo evitado? ¿Pudo haberlo quitado? Por supuesto que sí. ¿De qué dependía? Pues evidentemente ahí tenían hasta cierto nivel de tecnología en ese momento, ¿sí? Hoy en día es muy difícil que un barco choque con un iceberg. ¿Por qué? Porque tiene radares y tiene equipo muy sofisticado que inmediatamente le permiten corregir el rumbo, ¿no? Al final de cuentas tuvo que pasarlo el Titanic para poder crear esos tipos de aparatos. Claro, por supuesto, por supuesto. Y aquí, por ejemplo, en un audio que escuché hace tiempo de los 7 hábitos de la gente altamente exitosa, de Kobe, va y ahí es donde tenemos, ¿no? Ese tema de los datos. Va un barco y ve una luz y le dice, mándele un mensaje a esa embarcación y dígale que se quite, somos un acorazado, ¿no? De tantas miles de toneladas. Y ya, pum, mensaje. Que se quiten porque vamos a pasar. Y le contesta, no, yo mejor sugiero que ustedes cambien su ruta. ¿Qué? ¿Qué le pasa a este? No, dígale que vamos directo y si no se quitan, los haremos trizas. Y el otro le contesta, no, yo sugiero que mejor ustedes desvíen su camino. Y dice, dígale que soy el acorazado número tal y que es un barco de tantas miles de toneladas y que no nos cambiaremos de ruta. Y ya, va y al otro le contesta, pues dígales que atentamente el faro. O sea, sí lo vemos como la información es vital, pero también es bien cierto que no siempre vamos a contar con toda la información y que tenemos que tomar decisiones, pero en la medida que nos adelantemos y que obtengamos lo más que podamos, vamos a tomar mejores decisiones. O sea, sí, siempre va a haber un punto en el cual dices, hay que tomar la decisión y vámonos. Y sobre todo cuando, pues por ejemplo, si estás en medio del mar y te tienes que mover, pues con la información que posees es como te mueves, ¿no? Bien. Mercados y el costo de oportunidad de economía tiene que ver con escasez. El tomador de decisiones siempre requerirá más y le faltarán recursos. Una decisión implica dejar otra de lado, es el costo de oportunidad. Regularmente habrá un perdedor. Ejemplo, los exportadores siempre desean que el Estado intervenga para que el TC sea más alto y los exportadores les conviene, pero los importadores pierden. Y dentro de eso está la economía positiva y la economía normativa. Y la economía normativa pues es la que nos va a decir qué es lo que se debe hacer y la economía positiva pues es lo que hacemos. Y al final del camino, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la economía, el modelo de Keynes, el modelo keynesiano, en el cual dice que el gobierno es el que tiene que generar el crecimiento a través del gasto público, ¿no? Y que hay gente que está a favor y gente que está en contra. Y que hemos visto, por ejemplo, ya por experiencia, que cuando el gobierno interviene en querer hacer que la economía crezca, es desastroso. Y lo hemos visto en diferentes países y lo hemos visto en diferentes etapas, ¿no? México,
en los años de los 70s, 80s, 90s, fue un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque el gobierno quiso detonar la economía a través del gasto público. Lo único que hizo fue endeudarse de manera exponencial y por lo tanto llegar a temas muy importantes de tener que rescatar al país. Entonces, todo eso es lo que nos va a dar el tema del tipo de economía. Los ciclos económicos son las fluctuaciones que ocurren en la economía. No son regulares, se les conoce como ciclo económico, ciclos de negocio, fluctuaciones económicas. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos que los ciclos pues, tienen que ver con expansión, cuando está creciendo, y luego ya viene, bueno, ahí está expansión, recuperación, vienen los picos, llegamos al punto más alto, y luego de ahí viene una desaceleración hasta que se pueda convertir en una recesión, ¿sí? Y luego ya viene la parte del valle, tocamos el punto más bajo, volvemos a crecer. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues evidentemente estamos en esta parte. El país se ha desacelerado, ha tenido una disminución muy importante y estamos entrando técnicamente en lo que sería una recesión. ¿Qué implica la recesión? Pues obviamente implica que la gente no consume, implica que hay poco empleo, el dinero no alcanza y bueno, y si se combina con otro tipo de variables, bueno, la situación es complicada. Aquí vemos, por ejemplo, nosotros algunas imágenes que lo hacen un poquito más entendible. Aquí, por ejemplo, hubo un crecimiento y ¿sí? Luego aquí el boom inmobiliario, ¿no? Pum, 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 estuvo creciendo y luego la bajada del ciclo y pues aquí nos topamos con la pared, ¿no? Entonces es un ejemplo muy claro de lo que sucedió con la parte inmobiliaria, ¿no? En el 2008. Pero recordemos que la parte inmobiliaria, ahí fue donde la burbuja estalló. ¿Por qué se le dice que la burbuja estalla? Pues porque está inflándose y de repente ¡pum! Revienta y la crisis inmobiliaria, pues es, desde mi punto de vista, una de las peores crisis de los últimos 100 años. Incluyendo la de 1929, ¿no? La de la Gran Recesión, ¿sí? Donde obviamente también ahí hubo problemas. Y también tuvo que ver con la parte inmobiliaria, por cierto, tuvo que ver con ese tema, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito para entender los ciclos económicos. Ahora, la inflación, ¿qué es y cómo me afecta? Bueno, la inflación es la subida de los precios, de los bienes y servicios de manera generalizada. Es un fenómeno que afecta a todo mundo, pero afecta más a los pobres. ¿Por qué? Por el poder adquisitivo. Porque los pobres obviamente les pegas en su poder adquisitivo y al mismo tiempo también pues ellos tienen menos liquidez de lo que tendría la gente de clase media, media alta y la clase rica. La gente que es rica, sumamente rica, el tema de la inflación pues sí le va a afectar, pero le va a afectar menos porque él al final del día va a seguir teniendo los recursos para hacer frente a sus necesidades, ¿sí? Una gente que es rica pues evidentemente lo que destina a consumir para cuestiones personales en porcentaje va a ser muy chiquita, a diferencia de una persona pobre, ¿sí? Entonces, básicamente, todo eso, aquí estas láminas se las voy a compartir, pero aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es cómo mido la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y este es un número que calcula INEGI periódicamente, ¿sí? Aquí está, miren, para medir la inflación utiliza 283 tipos de productos de un consumo familiar en 46 ciudades en 7 regiones del país, y cada estado tiene al menos una ciudad, mensualmente 170,000 precios. O sea, hace una serie de, ya tiene, sí, ya, obviamente hay una canasta básica. ¿Y qué es la canasta básica? Pues son los productos que consume la mayoría de los mexicanos. Hay quien luego me reclama y me dice, oye, no, espérame, yo no consumo esto ni aquello. Tú no, pero la mayoría sí. Y entonces, obviamente, tu inflación es diferente a la de él, a la de él y a la de él. Exacto. Y lo que se busca aquí con el Índice Nacional de Precios al Consumidor es tener un promedio. Obviamente se ven las diferentes zonas geográficas. De hecho, INEGI puede en un momento dado decir los precios suben más en el sur, en el norte, en el centro, etc. Todo ese tipo de datos son muy interesantes y están en las estadísticas de INEGI. En lo individual, ¿cómo me impacta la inflación? Pues evidentemente pues va a bajar mi poder de compra,
¿sí? A una mayor inflación, pues me va a evitar el poder comprar todo lo que estoy acostumbrado. Y eso lo sacan de manera mensual también, ¿no? Ahí ya lo están reportando de manera quincenal, ya dicen, el índice nacional, ajá, para la primera quincena fue tanto, para la segunda tanto, y luego ya el mensual. ¿Y en dónde los puedes consultar? En INEGI. En INEGI es Sí. es que Banxico no los actualiza tan rápido. No, porque antes el que los hacía era Banco de México. Banco de México era el que hacía la recopilación de información y los publicaba. Ahora el que lo hace es el INEGI. Y es muy sencillo, entras ahí INEGI, ahorita si quieres vamos a entrar, mira, rápidamente, para que... Y otra duda, ¿y Sí. cuál es la inflación subyacente? Subyacente. Sí, la inflación te mide la variación de los precios de la canasta básica. Ajá. Y se mide a través la variación de los precios de la canasta básica. Okay. O sea, tú tienes una canasta Sí. con una serie de productos que consume ¿quién? La mayoría de la población. ¿Sí? Sí. Y entonces esos productos tú lo que vas a hacer es estar vigilando cómo van evolucionando. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, es bien importante, miren, vamos a entrar a 2 páginas. Vamos a entrar a INEGI. INEGI, ahí entramos. Y entonces en INEGI, mira, muy buena velocidad tiene. Entramos, le damos clic. Que de hecho se trata este curso, taller, de poder, esperando cachín. Estamos esperando. Ahorita entra. De poder ver y analizar, ¿no? Para que ustedes se sientan, pues obviamente con un mayor, con que se vayan convencidos de que las cosas existen. Las vemos, las sentimos. Las vemos, las practicamos. Toca y siente. Como en el papalote. Toca, juega y aprende. A ver, por aquí no quiso, vámonos por acá, por este. INEGI. .org.mx. ¿Ustedes ya pudieron entrar? No, yo no puedo comentar. Parece que por acá va a ser más rápido. ¿Ya entraste? No, yo de plano está muy lenta mi equipo. Y en los 2 navegadores que traigo, mira. ¿Quién sabe qué ocurre? De plano se quedó pasmado. A ver, vamos a ponerlo otra vez. Es que es www.inegi.rmx. A ver, vamos a ver, directo ya. No, se queda ahí. Ahí está, mira. Entonces aquí, deja que me despliegue aquí. Lo más buscado, vamos a ver qué es lo más buscado. Está cargando. Mira, Producto Interno Bruto PIB trimestral, 0.0. ¡Qué lamentable! Desocupación. El empleo y todo que dice el presidente que no, o sea, que no es real los datos porque al final de cuentas él está dando empleo, le está dando un apoyo a los jóvenes. Sí, claro. Y obviamente eso no entra dentro de los datos del seguro, de lo formal, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas esto está de cierta manera aportando a la economía como tal, o sea, le están dando dinero y ellos se lo están gastando en algo. Sí. Pero no es como fiel en los datos, o sea, no se puede contar fielmente porque no está teniendo un retorno ese gasto, sino se está de cierta manera yendo por otros lados, así es como lo entiendo. Mira, lo que sucede es de que todo parte de definiciones, o sea, que es un empleo formal, ¿no? ¿Qué es un empleo formal? Un empleo formal, pues es una persona que está teniendo una actividad productiva. ¿Y qué es una actividad productiva? Que lo que está haciendo está generando un valor agregado
a algo, a un servicio o a un producto, y que ese producto, cuando se desplaza y se vende, pues evidentemente va a generar una serie de ganancia para el que lo vende y demás. Y entonces es la manera en cómo se está definiendo que es un trabajo, ¿no? Ese es un trabajo. Ahora, tu pregunta, Carlos, de decir, oye, pero lo que el presidente está entregándole a la gente, pues es dinero que la gente va a gastar y va a consumir, etcétera. Sí, pero la diferencia es de que el dinero que le está dando, pues es un beneficio, es un apoyo, es una dádiva que no sabes que, o sea, más bien sí lo sabes. A quien se lo das no está produciendo nada. Ese es el problema. ¿No? Que no están produciendo. O sea, ese es el punto. Por eso no se le puede considerar como un empleo. Ese no es un empleo. No, pero él dice, pero él dice que sí. ¿por qué no lo suman si es... pues no, o sea, no. No estás produciendo, únicamente estás gastando. Ajá. O sea, ese es gasto, y gasto otro público. Dato también que leí es que la inflación se encontraba por abajo de 3. Ajá, que lo vamos a ver ahora, fíjense. Sí, ya llevaba como 3 años, ¿no? Sí. Que no bajaba de 3. Que no bajaba de 3. Pero vean, por ejemplo, aquí tenemos el PIB 0.0. Desocupación. Al tercer trimestre, ¿no? Al tercer trimestre, exacto. Y por lo que se ve, el cuarto va a estar igual, entonces todo... Menos 0.6. Sí, o sea, va en la tendencia, ¿no? Y vean, o sea, qué interesante, ese es un dashboard o un tablero de control muy interesante. Vean, porcentaje de la población económicamente activa, 3.6% de desocupación. Las defunciones generales, defunciones 2018, 722.611. Habrá que ver las de 2019. Tasa de inflación anual, miren, aquí está. Vamos a darle clic. Le damos clic. Hiciste una pregunta, ¿qué es la inflación subyacente? La inflación subyacente, lo que se busca medir es quitarle los productos que varían más a tu cálculo para poder decir, quitándole estos, por ejemplo, vamos a decir, en este mes el jitomate va a subir mucho, ¿sí? Y entonces porque no consumes lo que cuesta más, por ejemplo. Porque al final del día te está jalando el dato de la inflación de una manera, vamos a decirlo, no es común, no es frecuente. Entonces quitas esa variación y vas quitando las variaciones más fuertes. ¿Para qué? Para que dejes lo que sí es recurrente. Y entonces por eso dicen la inflación subyacente, ese tanto, y esa te mide más real lo que son las variaciones de manera general en los precios. Más, sí, no es la palabra fiel, o sea, es de cierta manera la esencia de la inflación, por decirlo. Yo lo único que estás haciendo es quitarle el ruido. Por ejemplo, de repente cuando cuando el huevo de repente hubo escasez y se elevó el precio, pues eso los quitas porque no es algo que ocurra todos los días. O sea, lo que haces con la inflación subyacente es medir lo que la mayoría consume y que no tiene esos picos y valles tan fuertes. Y la subyacente la no subyacente es lo contrario. Y la no subyacente, sí, exacto. Y en tu experiencia me recomiendas tomar más en cuenta la subyacente o realmente la no subyacente, perdón, o la inflación. No, yo te diría que debes seguir tomando la general. ¿Por qué? Porque la general lleva todo, va la masa. Y la subyacente, pues es un poquito para decir, oye, si no hubiéramos tenido estas variaciones tan fuertes, hubiéramos ido por así. eso las gráficas, la subyacente me parece más uniforme, sí. Y la no subyacente. Exactamente, porque la subyacente lo que se busca es encontrar la estabilidad, o sea, los que son más estables. Y la no subyacente son los que se mueven más. ¿Qué tan apegado a la realidad debería de ser eso? O sea, quitarle todos los productos o las cosas que todo depende del tipo de análisis que estés haciendo. Sí, o sea, aquí lo importante es que ustedes la utilicen dependiendo de qué están haciendo. No es que yo te diga, es que te recomiendo esta o aquella, sino simplemente es, bueno, sí te recomiendo tomar la general, porque es la que trae todo. La otra lo que estás haciendo es quitarle los efectos estacionales o... Yo pienso que como estrategia de un negocio, ahorita ya viendo todos estos datos, el gasto se lo pondría con respecto al gasto costo, se lo pondría en relación a la no subyacente
y los precios, mi precio unitario de venta lo pondría en la inflación anual. Para tener datos pues, de cierta manera más agresivos en cuestión de costos. Y más reales, porque va implícito todo, va todo. Y mi precio unitario de venta no lo voy a subir como la no subyacente, porque primero pues, va a fluctuar muchísimo y es más factible la inflación como tal, ¿no? Sí. Así yo lo vería como estrategia de un proyecto de negocio, un plan de negocio. No, pues yo te diría que ya tú decides cuáles son las premisas en las que te vas a basar. Eso es importante. Lo que siempre sí recomiendo cuando estén haciendo este tipo de cálculos es que sean constantes. Que si lo vas tomando siempre con la misma metodología, Que sí, lo hagas. Sí, porque si vas a cambiar la metodología según te convenga, te salen otros datos. Pues, ¿de qué sirve el análisis, no? Claro. Lo importante es que a ti te dé los elementos para que tomes decisiones. Y si esa es la decisión, la mejor decisión, tomándolo como lo mencionas, pues qué bien. Porque entonces lo que vas a hacer es que tus decisiones van a tener menos riesgo. Y también basados en históricos. Ajá. Ah, sí, claro. Sí, sin duda, ¿eh? Y entonces, ¿qué más hay aquí? Mira, por ejemplo, aquí está. Ajá. Bueno, esa es la anual. ¿Y ve? Desde el 2008 subió a 6 años, pero la del 2017 también se fue a... Sí, ve por ejemplo aquí. Estuvo bien. ¿Quién estaba ahí? Era ya era Peña Nieto, ¿no? Sí, claro. O sea, Peña aquí, por ejemplo, 2.13. ¡Wow! Estuvo bien. Y pero ve. Diciembre, pero después, lo que decías, o sea, va para... Sí bajó, pero va para arriba otra vez. Ajá, 2016 y aquí se fue. No. Se fue. La perdimos. Pero déjenme decirles que, por ejemplo, en el 87 tuvimos una inflación de 180%. O sea, imagínense, es verdaderamente una tragedia, ¿eh? Es una tragedia. Viene. Luego aquí se fue a septiembre 6.35. Sí, es que es lo que estaba bien. Y vean, aquí empezó a bajar de diciembre del 17, aquí llegó a abril del 18, todavía era Peña, sí, y ya aquí tiene un rebote a 5.02 y vuelve a... Que también por eso el año pasado CETES se mantuvo alto arriba. Ah, sí, claro. Y ahorita viene bajando. Pero porque está bajando. De hecho, viene todavía una junta de Banco de México. Viene una junta de Banco de México para ver cómo van a quedar las tasas de CETES. Bueno, los CETES, la tasa objetivo, ¿no? Sí. Que también hay una fórmula, ¿no? Como para determinar. Sí. Y aquí la subió 4.410. Sí, ya estaba el presidente actual. El presidente AMLO. Y ya de aquí ha ido bajando. Llegó 3% en septiembre. ¿Y ahora crees que de ahí vuelva a subir? 2.97. Yo creo que no. Perdón, yo creo que no. Yo creo que no, ¿por qué? Pues porque estamos viendo ahora, y eso es bien importante, porque están bajando los precios. ¿Los precios? Sí, porque están bajando. Sí, porque va la inflación relaciona a los precios. No, y aquí por ejemplo vemos cifras durante noviembre de 2019. El índice nacional de precios al consumidor registró un incremento de 0.81%. Última actualización, 9 de diciembre de 2019. 3 días. Apenas salió. Y próxima actualización, 9 de enero de 2020. Que si bajas un poquito ya tienes la variación quincenal. Es un incremento. Ah, ya la tienes. Sí. Bueno, ahí viene bajito, inflación quincenal como tal. A ver. La próxima actualización se va a hacer el 23 de diciembre. Miren. La segunda quincena de noviembre, 0.09, y la primera... Y esto, bueno, obviamente en tiempos es mensuales. Esta sacarías el promedio y lo multiplicarías por 12 para sacar... Ajá. Esta es quincenal, es por los 15 días. Sería por, bueno,
para sacarlo anual. Si tú lo quieres sacar anual, o sea, esta tú la multiplicarías por 12 para hacerla simple. Yo sacaría como tal los de este año y de ahí ya los multiplicas por las quincenas que hay en un año, ¿no? No sé. 24. A ver, ¿cómo? Sí, o sea, digamos, aquí tengo el 2019 en noviembre. Ajá. Voy a todo 2019, sumo todo, promedio pues, las inflaciones quincenales de todo el año y las multiplico ahora sí y supone que tendré que ser. Bueno, lo que hacen ahí, básicamente, este punto 68 es lo que ocurrió en esa quincena. Entonces, lo que por ejemplo, aquí tenemos cómo va variando. Entonces, cuando son, por ejemplo, aquí tienes tú, fue de 2.97 a noviembre, ¿no? 2.97 de noviembre. Entonces, ese 2.97 es de noviembre, aquí es noviembre 19 y aquí es noviembre Ya entendí. 18. ¿Okay? Entonces, es el acumulado que hubo en este periodo. El periodo con respecto al otro. Sí, es el índice nacional de precios al consumidor, si tú lo ves, ahí es como de, no sé, 101.20, 101.9, y así está todo esto. Entonces, es el acumulado que viene, no sé qué base tenga, no recuerdo, y entonces se va acumulando. Entonces, lo único que tú haces es divides entre este y te va a dar este. La diferencia, claro. No es diferencia. Respecto, sí. Es ¿No la diferencia? No, Es que es la división. ah, Es que técnicamente cuando tú hablas de diferencia es este menos este. ajá, Y lo que es aquí es este entre este. ok. Porque hay un efecto acumulativo. Lo que le estás quitando al dividirlo es el hecho de lo estás, ¿cómo se llama? Sacando el incremento de ese año, ¿sí? No la diferencia como tal. Eso es nada más una cuestión técnica, ¿no? O sea, nada más para que se entienda. O sea, no lo restas, sino lo divides. ¿Por qué? Porque tú este precio que tienes hoy, mañana ya subió, y luego para pasado mañana ya subió, pensando, ¿no? Que sube todos los días. Entonces quiere decir que si tú mides desde acá hasta acá, tienes que medir los efectos que hubo en cada uno de los periodos para integrarlos en uno solo. Ahora, ajá, Nada más es cuestión técnica. Sí, pero aquí una pregunta, por ejemplo, ya lo identificaste, ¿no? Ajá. Ya tienes el índice de inflación 2.97. Ajá. Y sabemos qué fue lo que lo ocasionó. Sí, claro, porque ¿No? aquí, Que sí. es a donde entramos en análisis. Sí, aquí por ejemplo. Provocó que tuviéramos el 2.97 respecto al mes o quincena anterior que fue de menos. Aquí está, mira, vamos a ver la noticia completa. Ajá. ¿Y qué acciones se toman? Es lo que te dicen, ¿no? Ajá. Te dice aquí cuáles son los que. Tenemos que saber qué acciones se van a tomar. Está de acuerdo a lo esperado. Y viene el comentario que está en las láminas. El tomador de decisiones querrá contar con más información para tomar mejores decisiones. Claro, información Depende a qué se dedique, ¿no? Fíjense. Dice, INEGI informa que en noviembre de 2019 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.81% frente al mes precedente. O sea, fíjense, los precios crecieron 0.81 contra octubre, así como una inflación anual, pero si la comparamos con noviembre del año pasado, fue de 2.97. Quiere decir que si yo compré algo en noviembre del 2018, ese bien costó 2.97% más de lo que costó, ¿no? En el mismo mes de 2018 las cifras correspondientes fueron de 0.85% mensual. Fíjense, noviembre de 2018 creció 0.85, o sea, y en este noviembre creció 0.81 para en 2018 llegar a 4.72. O sea, vean, sí hubo una diferencia enorme, o sea, ya traíamos un acumulado enorme en 2018, ¿no? Y vean cómo ahora ya bajó. Entonces es bien interesante porque cuando decimos anual, quiere decir que es cuánto se incrementó de noviembre del año pasado a noviembre de este año, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo.
Por eso, cuando vemos nosotros comparativos anuales, lo que nos está diciendo es que en cada momento en que yo me paro, lo estoy comparando con los 12 meses anteriores. Exacto. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, el punto 85 es cuánto subió este mes respecto del anterior, ¿no? ¿Vale? Bien, perfecto. Sí, es que es bien interesante. Se llama Sí, no. Ahora sí que analizar estos datos, esta información es bien interesante porque, como bien decías, te ayuda mucho tu toma de decisiones personales. Claro. Y bueno, es que yo lo veo todo por la cuestión de emprender un negocio. Estaba viendo el proyecto, concluyo que la verdad es que el negocio es rentable, pero por las cuestiones del macroentorno, la verdad yo no me aventaría ahorita a invertir o poner un negocio porque tienes mucha incertidumbre en cuestión económica y más si la economía ahorita está estancada. No sabes, o sea, uno tienes tus históricos, órale, pero no sabes si se va a comportar ahorita sí o va a todavía bajar más porque la tendencia ahorita viene a la baja, ¿no? Entonces, yo concluyo ahí, le digo, no pondría un negocio, así. Ahorita, actualmente no. O sea, qué interesante, o sea, tu comentario me agrada que lo externes porque ese es precisamente, tú estás viendo la posibilidad de poner un negocio y dices, hoy no lo pongo por esto, o sea, aunque basado... te aparezcan factibles. No, o sea, pero al final del día es tu sensibilidad, es tu percepción, claro. Y tú eres el que va al final decidir, y volvemos al tema de que la economía es una ciencia social. Entonces tú hoy estás decidiendo que para ti no es el mejor momento, pero a lo mejor hay otro empresario que dice, ese es el momento adecuado. ¿Por qué? Por esto, por el tipo de producto que quiere vender, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, que en verano, pues quieras vender abrigos, ¿no? O sea, evidentemente... No hay mercado en eso. Exacto, ¿no? O quieras vender trajes de baño en noviembre o en diciembre, ¿no? Sí, no. O sea, en la Ciudad de México también. Exacto, ¿no? A menos de que digas, oye, pues es que los voy a vender, pero los voy a vender en Argentina, ¿no? Que en Argentina ahorita es verano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, no. O en Acapulco. En Acapulco, ahí sí. Exacto. Hay una necesidad. Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Y aquí... Ya lo entendí. Excelente. Pues les digo que aquí van a salir hechos unos... Toma precisamente la duda, porque hablábamos en clase mucho de la inflación real. Ajá. Y ya me gusta cómo sacar esto, o sea, no solamente la inflación en primera está, sí puede estar alterada, pero ya viendo todos los datos. Y una cosa importante que hoy, como yo les menciono, es que ustedes tienen más acceso a información, por ejemplo, que no teníamos nosotros en nuestra época. Por ejemplo, los precios de las acciones de las empresas. Sí, ya lo ves aquí, ¿no? Aquí lo ves en el mismo día y cada hora, etcétera, ¿no? Con un delay, con un retraso X, pero el mismo día, en tiempo casi real, ¿no? Sí. Y en mi época, no, pues vete a la bolsa y consíguete los boletines y veías con un día. Sí. Y como se daba, por ejemplo, los inversionistas o la gente que quería ver cómo iban los precios, pues por teléfono, oye, ¿cómo va? No, pues va cayendo, no, pues compra, vende, ¿no? Las típicas películas que se ven. Sí, las típicas películas, muy bien, ¿no? Y entonces eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Y aquí hay esta gráfica la voy a actualizar, porque obviamente ya cambió, ¿no? Sí, ya cambió, pero es interesante, si lo vemos, ¿en qué gastan los mexicanos? Bueno, ¿cuál es el más grande? Con el 28. Banco de México. Fuente Banjico. Sí. Pero yo la voy a actualizar porque ya cambió. Viene en INEGI. Sí, viene en INEGI. ¿Y ahorita la tienes hecha? Sí. Si la tienes, me dices, déjenme ir rápido. De una vez la actualizo. Variedades de poder de compra, ¿cómo dijiste? Es que sí venían. A ver, chécalo, voy rápido a tocar. ¿En qué gastan los mexicanos? No, eso te ayuda muchísimo para que no... Sí, ya. ¿De qué es el negocio también? ¿De qué estás pensando invertir? No, es que tengo un proyecto. El proyecto era de un estudio de diagnóstico a domicilio. Ok. Pero no se me hace, a mí no se me hace factible. ¿En qué gastamos ahorita? Oye, eso está bien, por ejemplo, en salud, mira, 7%, un poquito.
invierte en transporte, educación, ¿no? Muebles, aparatos y accesorios. Bebidas. Vivienda. Viviendas. Ropa, calzado y accesorios. Alimentos, bebidas y tabaco. 23, 28. Otros servicios de educación y esparcimiento. También poquito. Que al final de cuentas lo que yo quiero enfocarme es a mi giro, ¿no? De salud, ¿no? Pero vaya a ser 7%, déjame 7%, 7.8. Somos 120 millones de mexicanos. Por punto, por el 7%, 7.89. 8 millones de mexicanos les puedes vender. Bueno, está bien. Obviamente vas del límite. ¿Y pero cómo te estás publicitando? No, es que no me llevo a cabo, es por el proyecto de maestría. O sea, no lo estoy llevando a cabo. Ajá. Todavía no. No. Tengo otros que sí, la verdad, veo más factible. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió? Apenas está en la versión. Pero sí la voy a actualizar. ¿Desde cuándo lo he querido actualizar? Pero no. Sí, porque es lo he olvidado. interesante. Hay que dejar esa comparada con la de hoy. O sea, más bien hay que hacer Sí. otra actualizada. Contrastémoslas. Sale que el gasto corriente monetario promedio trimestral no sale como tal el porcentaje, pero sí sale, digamos, bebidas, alimento, bebidas y tabaco es lo que más se consume. ¿Ves? Que ve el 23.28. ¿Cuánto? No, es que no dice el porcentaje, dice 11,000 y tantos. Pero no sé dónde iba buscando. Sí debe venir por ahí. Pero bueno, no importa. Pero ahí, Charlie, aunque no tengas porcentajes, ¿en qué más consumimos teóricamente? ¿En qué? Aquí te dice que. ¿Dónde se me fue? Alimentos, bebidas, transporte, comunicaciones, educación, vivienda, combustible y cuidados personales. Ajá. O sea, la más es alimentos, bebidas y tabaco. Acá nos dice que... 23, aquí en vivienda. Luego vivienda. Vivienda bajo. Vivienda bajo. Entonces, obviamente no te vas a aventar a comprar. Sí, No, debería estar. pero no es que en vivienda también van los gastos de renta. O sea, van los dos, tanto el que paga una hipoteca como el que renta. Sí, por eso es interesante. Pero parece si alcanzamos a ver todo el temario. Sí, mira, son las 11, ahorita nos apuramos con esto. No, sí, ahorita le metemos velocidad. Pero es importante. No, sí lo vemos. Está. Es que no hay como multiplicar esta acá. ¿No alcanza? Sí, ¿no? Sí, se alcanza. Tengo un nuevo comentario más. Sí, conéctate. Pero mira, estos datos me van a ayudar muchísimo más para mi proyecto. Que al final de cuentas el análisis de sensibilidad y riesgo tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ajá. Sí, claro. No traigo. ¿Tú traes de qué traes? ¿Quieres? ¿Ya hay un contacto? No, de iPhone. ¿Tú tienes iPhone? No. No traje el cable. No trae. A ver si lo traían el suyo. Pero bueno, sale, continuamos. No me aparece como tal aquí. No, pero bueno, es cosa de checarlo. Pero mira, fíjate, aquí, vivienda, alimentos, bebidas y tabaco. Y una cosa bien importante, que ahorita que hablabas de negocios, por ejemplo, ¿a dónde se va a ir el dinero que está vivienda y alimentos? Entonces aquí, si tú pones un negocio de alimentos, ¿qué va a ir? Es lo que le decía precisamente, supongamos, yo que decía, yo continúo con mi giro, somos 120 millones de mexicanos más o menos promedio. Ajá. Por el punto 07 te sale a 8 millones de mexicanos. A ese porcentaje lo reduces en tu población, en donde estás, o sea, en tu nicho de mercado, quiere decir que el 7% de tu población donde te encuentras sea la que probablemente te consuma. Si estás hablando de que tienes
100,000 habitantes en el municipio de muy bajo, Tlalnepantla, Ajá. es bajo, 7,000 los puedes vender y tú sabes que ahí es Sí, todo analizándolo ya. Y hablaste de Tlalnepantla, vete a Ecatepec. No, o sea, y Tlalnepantla no es eso, Tlalnepantla es muchísimo más. Bueno, pero además hay que ver, como dice Charlie, ¿no? ¿Dónde se podría consumir la probabilidad de Así. que usen el servicio? ¿En dónde? Sí, pero ya vas bajando, de acuerdo a estos Sí, lo vas datos, acotando. vas bajando y ya consolidas. Totalmente. información. Bien, vámonos. Y luego, bueno, las personas en la economía, el papel que juegan las personas es bien importante, ¿no? Ejemplo, China, y así nos vamos. Dice, el comportamiento de las personas es clave porque la inflación es peligrosa y a veces fatal para la economía. Y ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, hay un punto importante, la deflación. La deflación es el contrario, que los precios bajen. Y tan dañina es la inflación como lo es la deflación. ¿Por qué? Porque aquí, si la gente cree que los precios van a bajar, no consume. ¿Por qué? Porque está esperando que bajen más, ¿no? Que es, digamos, que es algo muy similar a antes del Buen Fin. La gente no compra antes del Buen Fin porque vienen precios. Sí, Pero pero es controlado. es un efecto ahí que pues, sí, Natural. obvio, ¿no? Pero Por ejemplo, fíjate, un aspecto bien importante. Cuando tú tienes un buen poder adquisitivo, no esperas la oferta. Compras lo que te gusta. Sí. Compras lo que te gusta. En el momento en que quieres. Pero cuando tu poder adquisitivo no es tan bueno, entonces sí estás buscando la oferta. Y entonces viene el tema psicológico. Como tú estás buscando la oferta y alguien te dice, oye, oferta. Aunque no sea cierto, vas y lo compras. El marketing. Ahora, aquí una pregunta. Es que hay quienes dicen, ¿no? Que saber comprar es también encontrar el mejor precio. Por eso, pero a ver, No va de comprar nuevo. así como tan Cuando impulsivo. tienes un buen nivel adquisitivo, si no lo, te interesa. si lo quieres ahorita, No lo lo compras. piensas. No, No, por bueno, ejemplo, sí tienes razón, no lo- lo piensas, sí, estoy de acuerdo. Ahí en las lomas, ¿no? Que salió el iPhone 11, ¿lo quiero? sí, Y acá, quiero que salga el iPhone 11 para que baje el 8, para que baje el 6. Porque a lo mejor es estatus, es que también ahí entra, ¿no? Estatus. sí, no, a ver, va de nuevo. Cuando tienes un buen nivel adquisitivo, Sí. no te interesa la oferta. Es más, la rechazas, es más, ni vas. No como yo voy a comprar de oferta, ¿no? Ajá, Sí, exacto. no, te entiendo, sí. Yo lo veo, yo lo veo así, es muy característico. Es más, ¿por qué te compras un Louis Vuitton? ¿Por qué te compras Ferragamo? ¿Por qué? Sí, O sea, porque lo puedo. porque tienes. Ajá, porque lo Punto, puedo comprar. porque tienes. Sí, Eso. Bueno, lo puedo comprar. esa es la Por ejemplo, deflación. ya más ejemplificado, ¿por qué te compras unas papas así? Unas papas interesantes. Porque Sí, tienes porque para puedo. comprar. Sí, hay quienes no. Hay Hago quienes- no. Pero quienes no, Quieren que les ves las papas y dices, 20 les pesos. les voy a hacer una experiencia que viví hace 15 días, no, hace como un mes. Ajá, Fui a una tienda de autoservicio y entonces me encontré a unos albañiles que estaban que fueron y estaban viendo, yo me imagino que cenar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que los veía y veía que veían el precio de algo, por ejemplo, jamón, veían el precio y lo dejaban. Y entonces yo pasé a comprar muy rápido y observé y dije, a ver, no compró. Bueno, o sea, está claro, no le gustó, ¿no? Y entonces yo a propósito seguí en la tienda, no siguiéndolos, pero pues sí, ¿no? Ya estaba en la tienda viendo y y otra vez me los volví a encontrar en otro pasillo y entonces los veo y me atravieso a propósito por ese pasillo para ver si ya llevaban algo en su canastilla, ¿no? Y no llevaban nada. Entonces, lo que yo concluí es que no traían para comprar. claro. No les alcanzaba. Y estaban Y yo viendo dije, para qué sí podían. ¿para qué podían comprar? Y eso me pareció muy triste, ¿no? Lamentable, porque quieren salir, me imagino que salieron a comprar algo para cena, ¿no? Y regresarse a trabajar, me imagino.
Pero Y mira, entonces, espérate, al ver que no compraba nada, yo seguí ahí, yo compré lo que tenía que comprar y ya nada más estuve observando. Y entonces dije, no han de poder comprar. A ver, a mí no me sobra el dinero, ¿no? Pero pues les voy a ayudar. Y entonces regreso y ya saco de mi billetera y les digo, oigan, me desacerco, ¿no? Porque estaban viendo todavía qué comprar. De verdad es que se la pasaban viendo como para qué les alcanzaba. Entonces regreso y me acerco y les digo, buenas noches, una pregunta. ¿No se ofenden si les doy dinero para que puedan comprar algo? Y voltea hacia un chavo, porque eran chavos además, se me queda mirando y me dice, no, gracias. Y entonces ya le di, no, ni le di el billete extendido, nada más lo doblé. Confirmas mi comentario, ¿no? ¿Cuál? Si tienes O sea, si tienes, no pasa nada. Si no tienes, pues vas a buscar. Sí, ayuda. Bueno, al final Bien, que ayuda. crecimiento económico y bienestar. Para esto, pues vamos a basarnos en el Producto Interno Bruto. A mayor producción se espera mayor empleo, mayor capacidad de compra de la sociedad, estabilidad, nivel inflacionario bajo, tipo de cambio sin cambios bruscos. Hoy tenemos un nivel inflacionario bajo, sí. Tipo de cambio sin cambios bruscos, sí. Mayor empleo, no. Mayor capacidad de compra de la sociedad, no. ¿Por qué? Porque nuestra producción es muy baja, ¿sí? Estabilidad, tasas de interés adecuado. ¿Cómo están nuestras tasas de interés? Bajando. ¿Es bueno o es malo? Les pregunto. Y es que, si es como inversión, depende. Ajá. Porque, por ejemplo, para los, ahorita lo vemos en Santander, bajo su tasa de interés, bueno, su tasa hipotecaria, ¿no? Ajá. Ajá. Pero pues CETES también estaba bajando, entonces el rendimiento no es mayor y... Entonces, pregunto otra vez. depende para que lo estés Bien, usando. ahora va la respuesta. Y aquí es donde ya entramos a todo el tema de la inversión. ¿Qué quiere el inversionista? O sea, hoy vamos a estar del lado del inversionista, no del lado del deudor. ¿Qué quiere el inversionista? ¿Ganar más? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar mejores alternativas de inversión que nos den mejor rendimiento. Eso es lo que tenemos que hacer al final del camino. O sea, que las tasas van a bajar es bueno. ¿Para quién? Para la economía en lo general. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de la gente no está invirtiendo. Y lo estamos viendo. Y tú ahorita con el ejemplo que dabas de las personas que no tenían para comprar, pues estamos viendo la realidad de las cosas. No hay tanta gente invirtiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para invertir? Pues obviamente buscar más alternativas. ¿Sí? ¿Hay algún país que como cultura tenga la inversión? Sí, claro. ¿Quién? Por ejemplo, Suiza, los A suizos. ellos esta situación les afectaría mucho porque la mayor cantidad de personas quieren invertir. Pero ahí te va. Y ese es precisamente el tema y por eso estamos en este curso. Porque lo que tenemos que hacer es no esperar que las tasas suban para ganar más. Lo que tenemos que hacer es pensar cómo hacer para que yo gane más. ¿Y cómo le hago? Pues evidentemente lo primero que tengo que hacer es empezar a generar más dinero hacia la parte del ahorro. Sí. Hacia la parte, ¿para qué? Y entonces hace rato, Carlos, dijiste, yo en este momento no invierto por esta situación y yo te lo voy a poner de otra manera. No, invierto sí. Negocio no. Pero ahí te va. Probablemente el negocio que estás viendo sí tenga mayor riesgo y sí tenga menores posibilidades de éxito. Pero precisamente por eso, al analizar y al estudiar todo este tipo de escenario económico, te permite decir, este no, pero este sí. Este ahorita no lo echo a volar porque va a tener pocas posibilidades de éxito, pero este sí. Y me voy por este lado. Y entonces, a lo mejor tu maestro cuando te dijo, oye, no metas un solo producto, mete varios. Lo único que te está diciendo es diversifica. ¿Para qué? Si este producto no te da resultado, te va a dar el B o el C o el D. Probablemente esa sea la estrategia actual con esta administración, tener diversificar. Claro, por supuesto que sí. Y entonces es ahí donde ustedes como inversionistas tienen que ver. Y cuando yo digo inversionista, no es una persona que va al banco y mete su dinero. No, un inversionista es inclusive que alguien venga y te diga, oye Carlos, está este negocio, ¿cómo ves? ¿Le entras? Y entonces como Carlos ya sabe y conoce que al menos en CETES le va a dar, ¿cuánto está CETES? 7.70 y algo, ¿no? 7.34, ya está en niveles de 7.34, ¿no? Ajá, ya sabe que va a estar en ese nivel y ya sabe qué otro tipo de instrumentos le van a dar una cierta tasa de interés y dices, oye, ¿y qué rendimiento me das? Pues te va a dar un 12%, no, sabes que no le entro. ¿Por qué? Porque está el riesgo.
¿Qué tal si no te va La bien? tasa- la A ver, dame tasa- tu modelo de negocio. ¿Cómo la tasa del premio al riesgo? Algo así. Claro, El premio al riesgo, básicamente. claro. Tiene que ser mucho. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que le dices, a ver, dame tu plan de negocio. No tengo Ya plan de analiza, negocio. no, pues no. Y entonces tú, si no le entro. No, O sea, sí lo ves. O sea, tú ya te estás convirtiendo en un buen inversionista. Y por ejemplo, hace rato que platicábamos de nuestro amigo Polo. A ver, dime cómo ahorro. Hola, Pues Polo. ven y entiende todo este tipo de conceptos para que tu mente empiece a verlo de otra manera. No es decir, ¿sabes que ya deja de comprar el café Starbucks? Pues sí, ¿no? O sea, pero ¿sabes cuánto es eso? ¿Sabes cuánto significa dejar de comprar un café Starbucks durante cuánto? ¿20 años? Pues no, eso no te va a provocar el poder tener un mejor nivel de vida. Oye, pero lo que sí te puede provocar es, por ejemplo, ¿cuánto estás pagando de tarjetas tanto? Oye, pues reestructura. Oye, no puedo, a ver cómo sí. Y empiezas tú a ver todo ese tipo de cuestiones y empiezas a liberar recursos, pero recursos en serio. No nada más 2 pesos, 3 pesos. No, o sea, está bien. Qué Sí, bueno. no, o sea, pero... No, pero tú, por ejemplo, cada vez que vas entendiendo y aprendiendo más esto, dices, si viene alguien y me dice, oye, Carlos, hay un negocio que te va a pagar el 30% de interés, entonces dices tú, a ver tu plan de negocio, aquí está. Caray, a ver, muévele ahí a las ventas, ¿qué tal si las ventas? sí, ahí ¿no? es lo del análisis de sensibilidad. Esa. ¿A cuánto? Pues te digo que tú ya estás bien avesado, ¿verdad? No, pero pues es que lo tengo que ver ahorita. O sea, Pero ¿cuánto bueno. es el mínimo que puedes vender? ¿Cuánto podría fluctuar? ¿Cuánto sería tu máximo? ¿Y cuánto es el...? Y entonces, a ver, sácame la TIR. Y entonces la TIR se va, por ejemplo, al 10% y dices tú, ¿sabes qué? No le entro. Sí, Muchas gracias, que te vaya muy Si bien. yo estoy prometiendo el 30 y tú tienes del 10, pues no te sale. Y en cambio, por ejemplo, aunque le bajen las ventas, la TIR le da 25 y dices tú, pues aún. Y yo veo que las ventas sí puede alcanzar lo que me está diciendo. También Y entonces dices, órale va, ¿cuánto quieres? No, pues quiero 100,000. ¿Sabes qué? 20,000 o 50,000. Cuando tengas ya todo, me dices y le entro y órale, firmamos un papel donde estamos todos de acuerdo y va, y listo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que tú, una parte de tu ahorro lo estás destinando a esa inversión y otra inversión a otra y otra. Estás armando tu portafolio. ¿Y qué es un portafolio? Estás diversificando el riesgo. ¿Sí? Nada más dato, 704, la de 28 días. 704, ya, va para abajo. Y todavía falta que salga Banco de México. Yo creo que va a bajar otros 25 puntos. Otro cuarto de punto de por ciento. Ok, entonces bueno, tiene que ver con montos de la cuenta corriente, flujos de divisas, reservas internacionales. El crecimiento económico permite desarrollo de empresas, genera mayor absorción de mano de obra, logramos población con mayor capacidad de consumo. Y aquí está, miren, al principio les preguntaba, ¿qué es bienestar? ¿Qué es el crecimiento? Es necesario, pero no es suficiente. Es mucho de lo que dice el presidente, y el presidente tiene razón. O sea, el que el PIB suba, no necesariamente la gente está mejor. En eso totalmente de acuerdo, y aquí lo vamos a ver, miren. Entre más produzcamos, hay mayor posibilidad de que la gente tenga trabajo. Eso es un hecho. Pero no significa que todo se vea reflejado en nuevas condiciones de vida. ¿Qué es el bienestar? Es mucho más amplio y cualitativo. Aspectos a considerar: el nivel de la pobreza de la población, la educación, la salud, las comunicaciones, la seguridad, la contaminación. Esto es bienestar. Y si esto va aparejado con el crecimiento, pues padrísimo. Pero no necesariamente se da una cuando se da la otra. Pero sí, esto es más probable cuando hay crecimiento. Pero si no hay crecimiento, pues el bienestar no se va a dar. Y no se va a dar por el hecho de que llegue alguien y empiece a repartir dinero. ¿Por qué? Porque es dinero improductivo, ¿no? Claro. Y dice, crecimiento y bienestar de las personas. Un país cuenta con 3 tipos de recursos para producir y por lo tanto crecer. Capital natural, todo lo que hay en el medio ambiente. Capital físico, maquinaria, herramientas, infraestructura y demás elementos que permitan a un trabajador producir más. ¿Activos? Todo lo que es, por ejemplo, materias primas, todo lo que es la maquinaria, tecnología, etc. Y el capital humano, que se refiere a las personas, ¿sí? Entonces son los 3 elementos. El capital natural, me equivoqué, el capital natural es todo lo que hay, ¿no? Árboles, ríos, todo eso. El capital físico es todo lo que se invierte en maquinaria, herramientas y demás, y las personas. Entonces, cuando se juntan esos 3 elementos, empezamos a tener eso. Entonces, ¿qué está faltando en el país?
¿Tenemos capital natural? Sí. Sí, ¿Tenemos porque capital humano? Sí. Acabo de encontrar ahorita en Tabasco, ¿no? Lo del petróleo, la fosa petrolera o algo. Es puro chorro eso. Oh. Es puro chorro. Son noticias espectaculares que dicen, ¿Qué oye, viste? aquí hay probabilidad de que haya un yacimiento del tamaño del universo. Pues vamos a decir que ya lo encontramos. Al rato salen con que, pues no, sí. No, pero bueno, el chiste de que México siga encontrando estos recursos naturales. Lo que sí te digo, Carlitos, es que los tenemos. No, sí, seguro. Sí te tranquiliza mucho. Por eso se pensó mucho en la reforma petrolera para poder entrar a aguas profundas. Ahí hay mucho petróleo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedió con este amigo que decía que sí, que sacar petróleo era bien sencillo, ¿no? Nada más era hacer un hoyo y salir. O sea, es cuando... hace un chorro. Claro, sí. Pero o sea, porque estaba el petróleo aquí. Quienes se encontraron, sí, pues salía. Después o sea, que bajarlo. Había tanto petróleo abajo que solito salía. Sí, literalmente era agarrar el hoyo y desperdiciabas cuánto te gusta, más del 50% del yacimiento en lo que ponías. Lo que tú quieras, pero estaba a flor de tierra. Sí, ahí estaba. Hoy, pues hay que buscarlo, pero de que hay más, hay más. Eso es cierto. Y que México tiene. Sí, ahí hacia el Golfo. Todo lo que es ese Golfo, acuérdate que se supone que el Golfo está formado porque ahí llegó el meteorito. Y ahí fue donde, se habla de que ahí fue donde cayó y donde hubo mucho recordemos que los restos fósiles son los que a una alta presión, que obviamente la presión se da con todas las capas de tierra que tienen encima, se va dando la generación del petróleo, ¿no? Al final del camino, ¿no? Entonces, se supone que el Golfo de México por eso tiene esa forma, ¿no? Y entonces ahí, abajo, hay mucho petróleo, ¿no? Pero bueno. Se necesita, por ejemplo, mayor educación, las condiciones de salud. O sea, es bien importante. Ahí, por eso me gusta mucho darle a la gente de salud, porque te enteras de muchas cosas. Ahorita veíamos, por ejemplo, el tema de los problemas ahí de los embarazos a edad temprana, la obesidad, la parte de la transmisión de enfermedades sexuales. Es un negociazo, O sea, bueno. No, Carlitos. sí, actualmente, siendo sinceros, puede bajar porque por la nueva administración bajó el consumo de automóviles, Ajá. de servicios privados, de cosas más así, ¿no? Ajá. Pero siendo sinceros, los mexicanos tienen esa cultura de que cuando me duele, voy, y eso no ha cambiado. Y Sí. cuando les duele, siguen consumiendo de salud de manera de emergencia, pues, pero que siguen consumiendo. Eso no, actualmente en la administración no baja. Ahí sí no ha bajado, y eso al sector salud le da cierta tranquilidad. Sí, es bien cierto que no lo haces de manera preventiva, pero se ha comportado así desde hace mucho. Entonces, bueno, y tenemos ahí un grave problema en la salud. No es cultural, pero... No, pero deja todo eso que ya traemos. Además, aunado o explosionado ahora con esta administración, que la falta de suministro, la falta de y más a la parte privada, que es donde puedes entrar. Exacto. Entonces, ahí vayan viendo sus negocios que van teniendo, ¿no? Bueno, toda la parte tecnológica. La estabilidad económica es fundamental para crecer. El comercio entre países también es una herramienta muy importante. Tasas de interés, ahí viene el tema. ¿Cómo me afecta? La vida personal, cuando adquirimos un bien o servicio y pagamos con tarjeta de crédito, debemos saber cuál es la tasa de interés que me están aplicando, el plazo que tengo por liquidar la deuda, la mora, penalizaciones y otros cargos que puedo enfrentar si no pago a tiempo, o si pago el total de la deuda para evitar los intereses. Al realizar una inversión en CETES, conocer el rendimiento que obtendré. En la vida profesional, si trabajo en un banco y mi función es la de otorgar un crédito, debo conocer cuáles son los intereses, el plazo, las amortizaciones. En una empresa, si pienso hacer una emisión de bonos, debo conocer cuáles son las características de la deuda, ¿sí? Todos esos ejemplos permiten visualizar la importancia que tienen y por qué es importante entenderlas, aprenderlas y aplicarlas en la vida cotidiana y aún más en la vida profesional. Debemos entender los conceptos de interés simple, compuesto, amortizaciones, arrendamiento, rendimiento y un sinnúmero de conceptos. Todo esto me va a dar mayores beneficios. Los objetivos de los inversionistas se basan en lograr mejores rendimientos de su dinero. Para ello, la utilización del crédito resulta una buena estrategia para incrementar sus beneficios. Aquí este punto es bien importante. Tú te puedes apalancar. ¿Y qué es apalancar?
Depende de... Pues apalancar es conseguir un crédito para comprar algo que me va a dar más beneficios. Punto. Sí, eso sí. O sea, vamos a pensar que tú dices, oye, quiero comprar un departamento y ponerlo a la renta, pero no me alcanza. Ah, pues saca un crédito hipotecario. Oye, ¿cuánto tengo que pagar de hipoteca tanto? ¿Y en cuánto lo puedo rentar? Hoy está muy cerrado, pero se pueden generar buenos esquemas, ¿no? Y ahí está el apalancamiento. ¿Qué decías, Carlitos? No, eso exactamente, o sea, yo lo veo más como para personas morales esa parte de... También personas para físicas. física, como dices, es bajo el margen, o es reducir el margen, pero para personas morales es un poquito más... Para las dos hay que analizar caso sí, por sí, caso. Sí, vas viendo, pero sí, es eso. O sea, no está mal que al ratito, tener deuda, ¿no? Al ratito lo platicamos, ¿no? Sí. Ya si nos queda tiempo. Un caso muy importante y sí es cierto, en las personas morales, como el caso Bimbo. El caso Bimbo ha venido creciendo en los últimos 8 años sin un centavo de capital nuevo. Todo ha sido a través de deuda. Es lo que Todo ha sido a través de deuda. Una parte importante de retención de utilidades, una parte importante, pero sí, pero una parte nada más, no todo. Sí, no, porque a los accionistas no nos vas a decir, no te voy a dar dividendos. No, pues te va a decir. Bueno, Apple durante varios años no dio un clavo de dividendos, ¿eh? Todo se iba a reinversión y a reinversión. ¿Cuánto vale la acción ahorita de Apple? No, Apple va abajo, ¿no? No sé cómo vaya comparativamente. Sí, pero sí. No sé cómo vaya ahorita en los últimos meses. Y si quieres, pues, chécala, ¿no? ¿Sabes cuál es más? Está buenísima? Vamos a checarla. Amazon. Está en 34,000 vamos a ver. En Apple está a 5,151 a la baja. O sea, 5,000 pesos una acción. Pero vete la historia. No te vayas por el precio actual. ¿A dónde entraste? ¿A Yahoo? ¿Cuánto te gusta? ¿5 años? Yahoo Finanzas. Espérame. A 5 años, en 2016 costaba 1,700. ¿Y en cuánto está ahorita? 5,000. Y divide. ¿Cuándo se murió Steve Jobs? Por el 2019, ¿no? ¿En este año? 2011. ¿En serio? 2011. A los 56 años. Joven. Muy joven. Muy joven. ¿Steve Jobs murió en 2011? 2011, sí, lo acabo de ver. Tengo más. Lo acabo de ver. Tengo del 2000. Sí, ya tengo. Dame una galleta porque me dieron. Amazon. 34,000. ¿No tienes servilletas? No. No, Ok. Allá están bien. pues me dijiste que no va a ganar nada. ¿Yo? ¿Qué dije? ¿En qué te ayudamos? Pero vaya, Talento. se fue de 700,000, bueno, 700 de 1,000 pesos. ¿Cómo se llama? ¿Apple? Yo le puse en Google acción por acción de Apple. Y ahorita viene a 31%, abajo. Apple. Aquí está, mira. Pues por dólar, ¿no? Ahorita nos va a decir. Ahí está, mira. Esto es el día de hoy. Así ha estado moviendo hoy la acción de Apple, mira. Abrió a $268 y anda en 267. Tuvo un pico acá de 272. Pero mira, en los últimos 5 años, ¿no? Ve. Sí, tengo la misma. Ahí está, mira. ¿Cuánto costaba? $109, 268. A ver, vamos a hacer la división. ¿Y ahorita? 260. Ay, no. Esa es la clave. Qué güey. 268. Calculadora. 268. ¿Dónde está? 268.12. 268.12. Entre. No, entre. Ay, qué güey. Ya me sacó. ¿Dónde me va a llevar? A ver, déjame darle otra vez. Es que Netflix y Amazon bien. Es que no te vayas por el valor de la acción. Sí.
Vete por el porcentaje de variación. ¿Dónde lo usamos? Ahorita lo vamos a ver. Un porcentaje de variación. Ahorita les voy a enseñar a sacar el rendimiento. Oye, ¿qué es la mora? Decías en tasa de interés la mora. La mora es lo que te van a cobrar en caso de que no pagues a tiempo. Una cosa es... Penalización o... Ahorita lo explico. Espérame, déjame acabar mi galleta. Porque bueno, hablando de tasas de intereses, el CAT es Ujú. bueno y la mora también es bueno, no tiene que ver. Entonces mejor eso. ¿Lo necesitas datos? Mejor, siguiente los. ¿Así? Sí, déjame sacar el borrador. Primero es cuando tú pides prestado, vas a pensar 100 y tienes que regresarlos en un año, 100 más un interés igual al 10%. Entonces, tú vas a pagar 10 pesos de interés. ¿Sí? Entonces, la tasa de interés va a estar igual a el capital, que es capital igual a 100 por la tasa de interés, que es esta. ¿Sí? Y esto a un año, ¿no? Estamos hablando de un año. Sí, claro. Entonces esto va a ser igual al 100 por punto 10 igual a 10. Luego mora, pues te dicen, oye, si no me pagas en la fecha que corresponde, te voy a cobrar el 20%. 20%. ¿Sí? 20% de los intereses o 20% del préstamo. Ahí te va. La mora se va a aplicar sobre el capital. Porque por ley, en México, hay un término que se llama anatocismo, que no puedes cobrar intereses sobre intereses. Entonces, tú vas a pagar el 20% nada más sobre 100. Estos 10 ya se quedan como un adeudo adicional, punto, a menos que tú hayas estado de acuerdo en que esto se haya capitalizado, que quiere decir que ahora el capital valga 110, pero si no lo dejaste, tú vas a seguir teniendo capital igual a 100. O sea, tú debes a un año 100 en capital, más intereses igual a 10, más mora igual a los días que se vaya avanzando. Vamos a pensar que pasa un año, ¿no? Segundo año, año 2. ¿Cuánto debes de capital? 100, los mismos 100. Los mismos 100. ¿Cuánto debes de interés normal? 20, 10 de cada año, ¿no? Entonces esto ya va a ser 20, ya es 20. ¿Y cuánto debes de mora? 10. ¿Por qué? Porque ya pasó, no 20, perdón. Porque ya pasó un año. Porque ya pasó un año. Me pagué. Ajá. ¿Sí? Entonces la mora te la van a cobrar en función a los días que te pases. ¿Sí? Oye, te pasaste un mes, Carlitos. Ah, mira, la mora sería de 20 si hubiera sido un año. Pero como nada más te pasaste el mes, sacan los días. De año financiero, supongo que son 360. Sí. Bueno, en el caso de días que estás poniendo. ¿Sí queda? Ya. Entonces ese es el cálculo de la mora. Regularmente la mora te la ponen muy alta. ¿Para qué? Pues para que no te pases de muchos días y lo pagues pronto, ¿no? Entonces, a ver, ya no me dio. ¿No te dio bien? Ah. Es que ya lo tenía, pero no. A ver, Apple. Aquí está, mira, ya. A ver, estábamos viendo 5 años. 5 años. Entonces dividamos 268.95
268.12 entre, Sí, se actualizan los años. ahí está, entre, aquí, 109.73, 109.73. Esto me da 2.44, ¿sí? Si yo le quito la unidad para quitarle la base, entonces me dice que yo crecí 144% en 5 años. 5 años. Si yo esto lo multiplico por 100 para quitarle el porcentaje, son 144 entre 5 años. ¿Cuánto me da? 28% anual. Brutal. Entonces, En promedio. primero saco el último precio Entre el que quieres primer comparar. precio, Ajá. y de ahí saco. Le quitas la unidad. O Vamos sea, a hacerlo. 100, ¿no? Ajá. Sí, o sea, ya me sale el porcentaje y el porcentaje lo divido entre los 5 años. Sí. Y ya eso ya me sale el porcentaje anual. Ajá. Entonces lo que tú tienes aquí es que hoy vale 140, ¿qué? ¿Qué era? No, 268. No, el primero, el origen. 109.73. Esto vale 109.73 y acá vale 268.13. Y entonces lo que tú vas a hacer es cuánto hubo de crecimiento acá, entonces divides 268.13 entre 109.73 menos 1, te va a dar 144%. Quiere decir que de aquí a acá creció 144%. Si lo sacamos entre 5, pues nos va a dar el promedio, ¿no? 28% anual. El crecimiento en precio de esa acción, o sea, ¿quién te lo da? O sea, si tú hubieras invertido, si tú hubieras tenido 109.73 pesos, hoy tendrías 268.13. O sea, creció 144% ese dinero. Eso se llama inversión. Pero eso estamos hablando de inversión a largo plazo en acciones, porque Claro. también puedes, Por hay supuesto. muchas estrategias en acciones que puedes ser al ¿Ah, día sí? o semanales. Desde luego, por ejemplo, aquí, mira, si tú aquí hubieras comprado, fíjate nada más. Porque hubieras comprado ahí. Vamos a hacer el ejemplo. Tomen los datos. Claro. A ver, aquí está el pico. Ahí está, apunten. 269.22. ¿El pico ese? Sí. Ok. ¿Sale? Sale. Imagínense que ahí venden. Ahí venden. Sí. Ahora imagínense que compraron aquí Ah, ok. a 148.26. Ajá. Dividan la más alta entre la más baja. ¿Cuánto les da? Menos 1. ¿Cuánto les da? Por 100. Entre menos qué. La más alta entre la más baja, luego eso menos 1. Esto menos 1 por 100. 39. 39%. Ahora Ajá. es 31 de diciembre de 2018. Apunte por ahí, 31 de diciembre de 2018 es la más baja. Ajá. ¿Sale? Ahora, la más alta fue el 29 de abril del 2019. Ajá. ¿Cuántos días hay del 31 de diciembre del 2018 al 29 de abril del 2019? Enero, 31 días. Febrero, 28 días. A ver, apuntamos, 31, 28. Marzo, 31 días. Y abril, que era 28 de abril, ¿no? Ajá. 28 de abril. 29 de abril. 29 de abril. 29 de abril. Ajá. Entonces, ¿cuántos días fueron en total? 3 de mayo, pero. Bueno, sí, me parece. Eso es relativo, pero mira, ahorita aquí yo ahí la tengo. Abril 29 del 19. Entonces, ¿son qué? 31 más 28 son 59. Más 31 de marzo. 119 días. Entonces, dividan lo que les dio. ¿Cuánto les dio? 39. 39. Divídenlo entre 59 días. 119, ¿no? 119, ¿no? Entre 119 días. A punto 33. Eso por 360. 120. 120%.
Si tú hubieras tenido aquí 100 pesos y los inviertes en Apple y los vendes acá, son 120 pesos. 120%. 120%. 120%. O sea, los 100 pesos multiplícalos por 120. Así es. Hubieran salido en... ¿Sí? Pero vámonos al caso contrario. ¿Qué tal si hubieras comprado aquí y vendido aquí? Hubieras tenido una pérdida terrible. Por eso, jóvenes, invertir en acciones, ya que estamos tocando el tema, es tener, si lo vas a hacer en corto plazo, necesitas ser muy hábil. Y estar muy informado. Muy informado. Claro, informado, tener tus modelos de pronósticos, todas las herramientas. Para esto, ahí, Carlitos, hay una actividad que se llama análisis fundamental y análisis técnico, donde ves todo ese tipo de análisis de corto plazo. Tendencias, por ejemplo, ahorita, vamos al día, miren, en el día, para no ir muy lejos, me voy a ir a la gráfica de un día. Oh, maldito, quítate. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí está. O sea, hoy pudiste haber hecho mucha lana o pudiste haber perdido mucha lana. Con Si tú solamente compraste comprar aquí, ahí, vender ahí. sí, aquí mira, pum. Todo eso se puede hacer, ¿eh? Hay técnicas. Las velas japonesas, etcétera. Que mira, por ejemplo, ahí en el horario, a las 8:30 es Sí, cuando abre la la bolsa. Es cuando abre la bolsa. A las 9 subió Dio un rally, a eso le llaman, tuvo un rally. y se mantuvo a las 9. O sea, tuviste media hora para vender tus acciones Ajá. y ganar ese porcentaje. Ya después volvió a bajar. Ajá. Pero sin problemas pudiste haber vendido en media hora. Sí. No tenía Pero ¿sabes nada. que eso es sumamente complejo? Sumamente complejo, y ahí es donde entran muchos robots. Juegas contra robots. Ajá. Y obviamente, pum, salen las órdenes. órdenes. Bajo. Sí, ya. 170 con la que empezó. Sí, 9:30 M, tiempo de Nueva York. 8:30 tiempo de México. Mi hija opera todo este tipo de cosas, pero derivados de esto, opciones de esto. Y es más complejo porque son más componentes y tienes que estar viendo diferente. Ahí le llaman lo que son las letras griegas, la gamma, la alfa, la delta. Si te vas a decir, yo la verdad prefiero mejor como si es en acción a largo plazo. Ajá. Es que depende, o sea, ¿quieres liquidez? No, sí. Ese es el tema. Sí, tienes- Muy bien, jóvenes, continuemos. Interesantísimo, ¿no? sí. Sí, ya. Bueno, ahí está el tema de las tasas de interés. Vamos a rápidamente. La mayor cantidad de su Listo. es deuda, de su bueno, que el dinero es deuda. ¿De quién? De Vivo. Bimbo, lo que les decía es, les voy a buscar ahí el ejemplo, tengo los datos de cómo en los últimos 8 o 9 años su crecimiento se ha basado en deuda. O sea, es impresionante. Y también las personas físicas, ¿eh? Y lo vamos a ver más adelante. Bien, vámonos a la segunda serie de láminas. Esa es la 5. Regresando a lo de los gastos, sí, parece que todos dicen que alimentos y bebidas entre el 35 y 40%. Bueno, sí. Alimentos. Alimentos. Ahora hay que ver de ese porcentaje a qué destinamos más: bebida, alimento, ¿qué Ajá. más? Tabaco. Tabaco. Y movilidad, o sea, ahorita por eso se manifestaron tanto los taxistas, porque movilidad se vio que empezó a ganar un 20% del Amenazaban, creo que. trimestre. Cerraron, Un 20% de la- Sí, no me digas. Sí, ayer pues, que amenazaban muchas veces en bloquear. Pero como decimos, ¿no? Si finalmente se ocuparan en dar un mejor servicio, pues entonces no estarían ¿Cómo haciendo dice eso. Bus? Es muy complejo. Sí, Es no. que no sería tan complejo, ¿no? Bueno,